observamos distintas realidades para construir una perspectiva propia. Cíclope. Una mirada entre muchas. Uno de los peores números de la historia. La pobreza en Argentina alcanzó al 42% de la población. Nosotros vemos las caras de la gente, vemos la desesperación de la gente, gente que antes estaba mal, hoy está desesperada. Realmente son situaciones alarmantes. Podemos decir que hay aproximadamente 60.000 nuevos santafesinos y santafesinas que salen de la línea, superan la línea de pobreza. Pobreza en Santa Fe, de la urgencia al largo plazo. El último informe del INDEC señala que en el segundo semestre de 2020 la pobreza alcanzó el 42% en el país, mientras que la indigencia se ubica en el 10,5%. En el Gran Santa Fe, la primera es de un 39,8%, mientras que a un 9,1% no le alcanza para comer. Se trata de un problema que tiene causas coyunturales, como la pandemia, que agravaron aún más un contexto estructural que mantiene a la sociedad argentina en niveles que giran alrededor del 30% de pobres desde hace décadas. ¿Qué significa ser pobre? Desde hace un tiempo largo atrás la necesidad se huele, la necesidad te raja la piel. Es impresionante incluso en este año cómo empeoraron las cosas. La gente haciendo colas para retirar las viandas, sabiendo uno el dolor de estómago de hambre y ves los amontonamientos para retirar la comida, para retirar las viandas, la necesidad es muy grande. La tendencia desde el final del 2019 al final del 2020 es una tendencia en aumento, a nivel nacional y a nivel local. Y el problema es que en ese mundo pobre no pueden cerrar la brecha, porque está bien, las chancas, algunas volvieron, otras no tanto, en la construcción se movilizó, pero hay una brecha en un sector muy grande y después está la brecha para la pobreza. Hoy una familia que entre 4 le ingresa menos de 58.000 pesos es pobre. Entonces, para llegar a superar esos 58.000 pesos es problemático. La verdad que la situación es compleja hoy en día, como en todo el país. La provincia de Santa Fe no es ajena a esa realidad, que en el 2020 se complicó mucho. Sobre todo las cuestiones de pobreza impactan mucho cuando la salida laboral rápida es el día a día, el trabajo cotidiano que tienen sobre todo la gente de los barrios más vulnerables, el cuentapropismo y demás se cerró. Ahí es donde pegó un índice alto el tema de la pobreza y el tema de la indigencia, que fue el primer semestre del 2020. El segundo semestre, cuando ya se habilitaron la mayoría de las actividades económicas, sobre todo en los barrios de las grandes ciudades, bueno, ahí disminuyó y son los números que hoy tenemos tanto en el conurbano rosarino como en el conurbano santafesino. A grandes rasgos podemos identificar una pobreza estructural. La pobreza coyuntural está vinculada con una pobreza monetaria, con una pobreza relacionada con la dimensión que tiene que ver con los ingresos. Y es coyuntural justamente porque es la que más se mueve en términos de lo que pasa en la coyuntura socioeconómica, la que más se transforma a partir de políticas estatales referidas a transferencia de ingresos, distribución de ingresos, etc. Yo voy a los barrios y no me dicen, por favor, Ambrosino, arrégleme esta cloaca. No me pide la cloaca si tiene un pozo negro. Pero dice, Ambrosino, deme algo, deme guita porque tengo que comer. La indigencia está concentrada en la frontera de Santa Fe, donde nosotros trabajamos. La indigencia de los barrios que agarran del Centenario, Sarzotti, Villa Oculta, San Pantaleón, Loyola, Las Lomas, San Agustín, La Ranita, Chaqueño, Coronel Orrego y Alto Verde. En la esfera, en la frontera, la indigencia le puedo decir está más del 50%. Y la pobreza, nosotros lo hemos medido, por ejemplo, en Las Lomas, está llegando al 82%. La pobreza estructural afecta el saneamiento, el agua potable, la energía eléctrica, la conectividad, eso es todo lo estructural. Refleja lo que una sociedad en un determinado momento histórico entiende como un conjunto de carencias tolerables, por así decirlo. ¿Por qué es tan difícil ese núcleo duro de penetrar? También hay un conjunto de estudios que vinculan a la desigualdad en torno a la segregación residencial socioeconómica, que tiene que ver con no solamente la falta de acceso a servicios públicos de calidad, cloacas, gas, electricidad, sino también a la segregación en términos de grupos socioeconómicos o también en términos de lo que en sociología se llama como clases sociales que concentran residencialmente determinadas zonas de la ciudad.
una profundización en relación a un contexto de mayor crisis vinculado a un contexto de la pandemia, pero ese diagnóstico inicial que tiene que ver con la segregación sociourbana de la ciudad es lo que nos ha permitido en este momento estar preparados para afrontar este contexto actual. Se suma la educación, se quedaron sin el comedor de la escuela o retiran, pero no es lo mismo que el chico se siente y coma. Van y retiran un bolsón que tal vez en la casa te falta la carne y te falta la verdura, o sea, es como queda incompleto. A eso le falta la educación. Quedamos más afuera en esta pandemia. Los pobres quedamos más afuera. Los problemas estructurales requieren de soluciones que aspiren al largo plazo. Sin embargo, la indigencia representa un problema urgente. La necesidad de que la población tenga un plato de comida en su casa hace indispensable la articulación de políticas para que ningún argentino quede sin alimentarse. Atender el presente. En cuanto a la situación alimentaria, nosotros desde la municipalidad hemos acompañado durante toda la pandemia con líneas de trabajo que abordaban esta situación específica, acompañando sobre todo a comedores, a merenderos, a asociaciones civiles, y a través de ellos llegábamos a la mayor cantidad de población. Esto no es una cuestión meramente asistencial, ¿sí? Tiene que ver con una definición, digamos, del intendente y de esta municipalidad de priorizar el trabajo con otros actores que son cotidianos en el territorio y que nos permitían poder tener ese mapa claro y esa foto clara cotidiana de dónde teníamos los mayores problemas en cuanto a la asistencia alimentaria. Por ahí se hacen ciertos acompañamientos de lo que es desarrollo social, tanto municipal como provincial. Se hacen acompañamientos con alimentos secos. Sigue siendo la complicación la carne y la verdura para los comedores que funcionan. Yo creo que tienen que sentarse y ocuparse. La necesidad está. El problema que tenemos nosotros es que por más que vengan las inversiones, por más que vengan las fábricas, casi un 40% no está capacitada, está discapacitada, no tiene sistematización del trabajo. O sea, hay un problema grande que es cultural. Lo clave es que ese problema, si no tiene para comer, no tiene ningún uso. No le hable de educación, no hable si no tiene para comer. Se implementaron distintos programas, más de 4.000 millones se ejecutaron en asistencia alimentaria, que fue uno de los planteos que hizo el gobernador Omar Perotti apenas comenzó el tema de la pandemia, la idea de asistir casa por casa. Este trabajo que hicimos mancomunadamente con las organizaciones sociales, con las iglesias, con los pastores, con los municipios, con las comunas, tenemos que lograr que tanto los programas que tienen que ver con la asistencia alimentaria y los programas que tengan que ver con la capacitación para el trabajo estén funcionando plenamente y al mismo tiempo. La primera etapa fue 90% para asistencia alimentaria, 10% para formación para el trabajo. Hoy la idea es 50 y 50. Yo tengo la experiencia personal. Cuando usted inyectó el IFE, cambió el clima social. Cambió el clima social. A mí me hablaba por teléfono, mira, Ambrosino, estoy en el súper. Como si el súper fuera, no sé, ir al Museo del Louvre, no sé, ¿me entiende? Esa inyección no es para regalar ni para vender, es para crear condiciones mínimas que la persona deje de pensar en el mañana y piense un poco más adelante. Como el Estado Nacional podía identificar las consecuencias graves que iba a tener socialmente la pandemia, elabora determinadas herramientas como es el ATP, el IFE, para menguar esos efectos sobre las unidades productivas y unidades domésticas. Lo que tiene que ver con transferencias de ingresos, justamente. Entonces, eso ataca a la pobreza coyuntural, la pobreza estructural sigue estando. Hoy no hay para comer, eso es. Te falta, como te digo, y te duele. Es impresionante porque antes era como que tenías más acceso, ahora no tenés, no hay. Tenés que ir a pedir. La reactivación económica que permita aumentar la oferta de trabajo y las posibilidades de mejora de la sociedad están supeditadas a un contexto nacional e incluso internacional. Sin embargo, los gobiernos local y provincial, en articulación con el Estado argentino, también deben trabajar en ofrecer alternativas que permitan a quienes hoy están marginados pensar y encontrar un futuro mejor. Construir un futuro.
Las propuestas de mejoramiento son un crecimiento económico que genere mano de obra, trabajo, un control relativamente de la inflación, que es la que destruye todo, y después la superación de las diferencias fundamentales entre los muy ricos y los muy pobres, que es un coeficiente de Gini que se llama, que hay que aumentar la igualdad. Me interesa que el nivel del derecho humano para comer para 4 personas esté garantizado. Si no, no hay posibilidad de tranquilidad, de paz, o la hay por 1 o 2 meses, pero se desordena de nuevo. Esta idea de vincular rápidamente los planes sociales, todos los programas sociales que hay dirigidos a las familias, para que vayan mutando hacia algo mucho más formal en el trabajo, donde haya una contraprestación. Bueno, justamente ese es el punto, ¿no? Es donde tenemos que apuntar. Por eso hoy los programas que estamos llevando tienen que ver con esto, con la capacitación en oficios, con programas que tengan que vincular rápidamente lo social con lo productivo. Lo importante es lo que puede hacer el Estado, que no da trabajo, sí lo que puede hacer es generar esa herramienta para que esa persona se pueda apropiar de ese trabajo que va generando el crecimiento económico de un país, de una provincia, etc. Se está activando de vuelta, está bueno, hay muchas capacitaciones, pero lo que pasa es que también cuesta arrancarlo, que vayan, no del movimiento, pero otras actividades. Te hablo de Barrio de los Hornos, no tiene escuela secundaria. Es algo que yo lo siento porque es el barrio que tiene más chicos sin ir a la secundaria. Porque acá para trasladarse a una secundaria tienen que ir en colectivo y a 40 pesos el boleto. Ahora que está el boleto gratuito, pero es mucho el trámite, por ahí la gente no sabe cómo hacerlo. Esas oficinas de acompañar, ¿viste? De cómo se hacen esos trámites, porque por ahí lo tiran como un título, boleto estudiantil gratuito. Y capaz ni les llega a la gente eso. Había una familia que turnaba a las hijas para mandarlas a estudiar a la secundaria. Un día iba una o el otro día iba la otra. Y fue algo que se habló en la escuela y entre las 2 hermanas después completaban la clase que habían ido. Esas chicas no terminaban. No hay que dejar de perder de vista que la pobreza de alguna manera creo que responde a algo anterior que tiene que ver con la estructura productiva, la estructura ocupacional argentina, donde tenemos sectores de la economía, regiones de la Argentina y buscándolo solamente simplemente en nuestra ciudad, tenemos establecimientos de una gran productividad, pensando, no sé, por ejemplo, en el Parque Industrial de Sauce Viejo, establecimientos de una gran productividad que emplean a mucha gente con muy buenos salarios, con grandes niveles de ingresos, y por otro lado, pequeños establecimientos con baja productividad, altos niveles de precariedad laboral, bajos ingresos. Entonces, esas dos realidades, esa fragmentación, esa heterogeneidad estructural, es lo que hace de alguna manera la continuidad, a la permanencia, a la persistencia de esta desigualdad que se expresa en alto número de pobreza. Las principales demandas que nosotros hoy encontramos tienen que ver con lo que vinimos trabajando también en la pandemia, que es un estar cerca, y ese estar cerca que nos permita desplegar distintas acciones. A las demandas que tienen que ver, ¿no?, desde cuestiones urbanas de infraestructura, ¿sí?, que es sobre todo el principal objetivo del plan integrar, digamos, lo que tiene que ver con infraestructura urbana. Y esta intervención de alguna manera responde integralmente a una complejidad social profunda y a una demanda que es múltiple. Es la falta de trabajo, es la postergación. Vos fíjate en este barrio, la separación, un asfalto. Vos fíjate la realidad de un asfalto, de un barrio, las diferencias. Esta gente no tiene trabajo, aquella gente tiene trabajo. Estos no tienen educación, ellos tienen acceso a la educación. A ellos les duele el estómago de hambre, ellos no. Y es una calle que separa. Es terrible la diferencia y la falta de trabajo es muchísima. Y el trabajo está más lejos de la gente que el plato de comida. El plato de comida es hoy, el dolor de estómago es hoy, y el trabajo es como que hay que proyectarlo, ver hacia dónde, pero la gente te pide trabajar. A mí me piden trabajo como que si yo tuviera una fábrica. Y yo no tengo trabajo para darle.